Ok, jóvenes, entonces vamos a discutir lo que queda pendiente de la clase anterior sobre la inflamación crónica. Entonces, voy a poner aquí en grande. Entonces, habíamos hablado algo de las generalidades, de qué células son las que participan en la inflamación crónica. Y entonces, hoy vamos a retomar el tema este de los linfocitos. Porque sobre todo hemos dicho nosotros que el que participa en la inflamación crónica va a ser el macrófago. Pero bueno, hayamos hablado un poquito del linfocito. Yo le estaba tratando de ejemplificar la clase anterior que nuestro sistema inmune es como una especie de ejército. En el ejército hay soldados que se meten a pelear directamente contra el enemigo. Esos soldados tú lo puedes considerar en este caso un neutrófilo. Un neutrófilo entra y se pone a pelear directamente a muerte contra el agente ofensor, mientras que hay otras células que pelean indirectamente, así como lo haría un, qué sé yo, un comisionado de la policía. El comisionado está en una base, en una oficina, con un teléfono, recibe llamadas y toma decisiones de cómo su unidad a cargo va a actuar. Pero tú jamás vas a ver que en un robo a un chinito o a un robo a un mini super va a llegar el comisionado a aprender al maleante o el malhechor. Claro que no, porque eso es un delito súper menor, que eso es para los soldados o los policías de mucho menor rango. En ese sentido, un linfocito T no se va a poner a pelear con una simple bacteria, ¿ok? Porque esa no es su función. Lo que hace el linfocito T es desde las alturas o desde una distancia considerable, él comienza a llamar a otros leucocitos al sitio de batalla. ¿Y cómo logra eso? Secretando muchas citoquinas, en este caso citoquinas proinflamatorias. Entonces el linfocito T, el CD4 en este caso, que le llaman el CD4 helper, de viene la H esta, pues TCD4 helper o ayudante o ayudador, vamos a llamarle ayudante para decirlo así en, ¿cómo digo la palabra? En consenso, eso es lo que quiere decir. Bueno, los helpers CD4 lo que hacen es secretar citoquinas, que lo que hacen es llamar al sitio de inflamación, que si macrófagos, que si neutrófilos, que si eosinófilos, que entonces son los que están llamados a eliminar de forma directa a el agente ofensor. Y el linfocito helper, entre más haga falta, el tipo comienza a secretar citoquinas que da miedo, ¿ok? Él va a secretar esas citoquinas cuando él detecta algo que no le gusta, algo potencialmente peligroso, como ya hemos discutido en las clases anteriores, que pueden ser una bacteria, un microorganismo, un hongo, qué sé yo, o recuerda que también hay respuestas inflamatorias cuando se detecta que hay o existen células muertas. Entonces, dentro de los helper CD4 hay tres tipos que vamos a mencionar en esta clase. Está el TH1 o T helper 1, que lo que hace es secretar interferón gamma, que es una citoquina, y eso va a activar macrófagos por la vía clásica. Acuérdate que el macrófago de la vía clásica es el macrófago que es un fagocitador. O sea que eso es una señal de ataque, ¿ok? Está el T helper 2, que secretan estas citoquinas, la interleucina 4, la 5 y la 13, que ese va a hacer sobre todo a reclutar eosinófilos. Que los eosinófilos se ven aumentados sobre todo en cuando hay ataque por parásito, o también es común encontrarlo cuando nosotros tenemos algún tipo de alergia, porque comparten ciertas funciones también con los mastocitos y a veces también con los basófilos. Curiosamente también por la vía del TH2 se activa al macrófago por la vía alternativa. Ese macrófago de la vía alternativa, te lo pongo aquí en rosadito, porque para mí ese es como el color del colágeno. ¿Okay? Ese macrófago de la vía alternativa lo que va a secretar es citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento que eventualmente lo que van a hacer es reparar el tejido luego de la reacción inflamatoria. Entonces, este macrófago de la vía alternativa es un macrófago reparador del tejido. Y el otro linfocito es el T helper 17, que yo creo que les he mencionado ya. Ese es curioso porque siempre hay ese paradigma de que el linfocito es exclusivo de la inmunidad
es tipo adaptativa, sobre todo a la inflamación crónica. ¿Ok? Pero se ha visto que este helper 17, él participa en inflamación aguda, ya que lo que él hace es secretar esa interleucina 17, que lo que hace es reclutar neutrófilos a el sitio de batalla. ¿Ok? Esencialmente, tienes aquí los tres tipos, ¿no? El helper 1, el helper 2 y el helper 17. Acá que estos son variedades de linfocitos T, pero CD4. ¿Ok? Igual volveremos a mencionarlos cuando lleguemos a la clase de el sistema inmunológico y asumo que tú los estudiarás con más calma, con más detalle, cuando te toque dar tu curso, si es que no lo estás dando, no estoy muy seguro de eso, de inmunología. Bueno, tienes por ejemplo aquí un linfocito T, ¿ok? En este caso me dice que son CD4. Entonces los T-helper, los 1 y los 17, son linfocitos de ataques. Ellos reclutan, en este caso, neutrófilos y macrófagos para que vayan a el sitio de batalla. Lo mismo acá, ¿no? Tienes el T que secreta interferón gamma y eso lo que hace es activar macrófagos para que esos macrófagos sean macrófagos fagocitadores. Ya también habíamos mencionado que existe un sistema, no sé si hemos llegado a esa parte, no estoy seguro, un sistema de respuesta contra respuesta, donde el macrófago constantemente se comunica con el linfocito T y viceversa, y eso lo que ayuda, o eso lo que favorece, es la amplificación de la respuesta inflamatoria. Eh, Modifico lo de ayuda porque eso no necesariamente es algo bueno. O sea, si tú tienes que amplificar tanto una inflamación, probablemente al final del día lo que tú tengas es una reacción inflamatoria deleteria más que beneficiosa, muy probablemente. Bueno, el hermanito de él, o la contraparte, es el linfocito B. Tú sabes que el linfocito B es el que está llamado a desarrollar la maquinaria para poder producir anticuerpos. Una vez que lo logra, entonces él se puede diferenciar en una célula plasmática capaz de secretar un anticuerpo específico para un sitio específico. Entonces, estas células también van a participar en la reacción inflamatoria crónica, ¿ok? Entonces, los anticuerpos, pues, por ejemplo, ahí tú y yo, la gente normal, ¿no? Tú te enfrentas con bichos que tu cuerpo los elimina y tú ni te das cuenta, porque tú tienes anticuerpos contra esos microorganismos, esos bichitos del ambiente. En el contexto de enfermedad autoinmune, también puedes tener anticuerpos contra tus propios tejidos. Es en el contexto de una reacción por hipersensibilidad. Otro concepto que nosotros estudiaremos más adelante. A veces en los tejidos donde hay mucha inflamación, se puede generar esta bola. Esta bola es muy similar a lo que tú conociste en tu clase de histología cuando estudiabas los órganos linfoides y sobre todo el ganglio linfático. Ahí había unos folículos linfoides con un respectivo centro germinal. En ese centro germinal lo que se hace es la famosa presentación de los antígenos de manera que se pueda sintetizar un anticuerpo capaz de destruir al agente ofensor en cuestión. Bueno, es normal que eso ocurra en el tejido linfoide. Repito, cambio linfático, por ejemplo, el MALT, las amígdalas, pero cuando hay mucha inflamación, pueden aparecer estos folículos linfoides en los tejidos afectados. Por ejemplo, en este caso, esta es una tiroides que está toda modificada de arquitectura y hay tanta inflamación que se están formando esos folículos linfoides con centro germinal. O sea, en esta bola hay linfocitos, hay plasmáticas y también hay células presentadoras de antígenos. O sea, aquí hay mucha inflamación. Cuando tú ves esto fuera de un órgano linfoide, quiere decir que el cuerpo está bajo ataque y el cuerpo está tratando de hacer lo posible por tratar de defenderse. Por ejemplo, tú ves esto cuando hay inflamación, lo puedes ver, no es que, no es que es sine qua non, lo puedes ver cuando hay gastritis por helicobacter. A veces que se forman estas bolas, estos folículos, y a esa se le denomina gastritis folicular. El helicobacter provoca ese tipo de reacción inmunológica con la interacción de todos esos mononucleares. Esta que está aquí en una tiroides forma parte del espectro de la tiroiditis de Hashimoto, que es una tiroiditis linfocítica que tiene un componente autoinmune. ¿Okay? El cuerpo está reaccionando violentamente contra el propio tejido tiroideo, tan violentamente que te generan ese folículo linfoide con la intención de destruir al enemigo. El problema aquí es que el enemigo
es tu propio tejido. Entonces, este es un buen escenario donde la inflamación es algo perjudicial. Eventualmente también podemos encontrar en la inflamación crónica, dependiendo del agente ofensor o el agente en cuestión, eosinófilos, ¿no? Como aquí en este esófago, que está lleno de eosinófilos, está harto, ¿no? En el contexto de una esofagitis eosinofílica. Por lo general, ellos se atraen, en este caso, por un componente alérgico que el paciente debe tener, o, repito, cuando es por parásitos. Los eosinófilos, al igual que los otros granulocitos, hacen su trabajo bien, también que pueden entonces lesionar nuestros propios tejidos. Gracias, por ejemplo, a esa proteína básica mayor, ¿ok? O sea, se pasan de raya y lo que terminas tú es con más daño que al inicio. Los mastocitos también forman parte o pueden formar parte de la respuesta inflamatoria crónica, solamente para mencionarlos en este punto porque después hablaremos mucho de ellos. Además, yo creo que ya hemos hablado de ellos. Recuerda que ellos tienen granos llenos de histamina, que son los que provocan entonces los fenómenos estos asociados a la respuesta alérgica. Y hay elementos curiosos o situaciones curiosas donde puedes encontrar neutrófilos en una inflamación crónica. Eso ocurre en una inflamación obstinada y difícil de tratar, una cuestión muy prolongada que tiene estos fenómenos de cronicidad y reactivación aguda. Por ejemplo, una osteomielitis, que eso es la infección del hueso. Inflamación del hueso, secundaria infección. Entonces, es una cuestión que es dura de tratar y una enfermedad que tiene periodos de reactivación con neutrófilos. Acá, ¿no ves el hueso aquí? Clásico hueso laminar, ves las láminas, ves los osteocitos por ahí, y ves cómo está la matriz de fondo llena de inflamación. Entonces, dentro de esa inflamación, también tú vas a encontrar neutrófilos. Es clásico una osteomielitis, donde son infecciones, o sea, es un sitio difícil de tratar. Por eso es que recurre eso, como es una, por lo general en los pacientes con pie diabéticos, como es un área de mucho contacto, los pies siempre están en contacto con áreas sucias, vuelve a ensuciarse, es un área donde hay mucha flexión, que debe soportar mucho estrés mecánico, vuelve la herida a abrirse, entonces es un área difícil de manejar en parte por la ubicación anatómica. Bien, segundito. Yo creo que ya les he mencionado solamente como concepto, pero ahora sí vamos a dedicar un poco más de tiempo a esta sección de la inflamación crónica granulomatosa, o también le puede llamar inflamación granulomatosa crónica, pues, o sea, no importa el orden del granulomatoso y lo crónico, lo que importa sí es el tema este de granulomatosa, ¿okay? Que forma granulomas. Bien, como yo les he dicho antes, ¿no? El granuloma se va a formar en respuesta a algo que es difícil de fagocitar. En el contexto de microorganismos, por excelencia, el clásico es la micobacteria. Como en nuestro medio, la micobacteria clásica es la tuberculosis, entonces el hallazgo esperado en un paciente con infección por Mycobacterium tuberculosis es una reacción inflamatoria granulomatosa crónica, ¿ok? Con la formación de estos granulomas y estas células gigantes multinucleadas. Eso es clásico encontrarlos en estos pacientes que tienen pérdida de peso, fiebre, no mejoran. Entonces, como en Panamá es endémica la tuberculosis, toca descartarla y en gran cantidad de ocasiones sacan tejido pulmonar y nosotros encontramos estos hallazgos y ya eso es suficiente para decir, ah, esto es una reacción granulomatosa crónica o inflamación granulomatosa crónica, hasta que se demuestre lo contrario, es por tuberculosis, pero más del 90% de las veces es por tuberculosis. El otro escenario raro es por sarcoidosis, pero repito, es muy raro. Pero claro, estos son hallazgos morfológicos. Realmente el match con que eso es tuberculosis o no, eso le toca al laboratorio clínico, a la sección de microbiología, o sea, a ustedes. En el pasado, pues se esperaba el cultivo. Ustedes saben que ese cultivo, pues, demora bastante. También hay pruebas de PCR que ayudan a detectarlo con más rapidez, pero bueno, todas son herramientas que se utilizan concomitantemente para el respectivo diagnóstico del paciente y para darle tratamiento, que tú sabes muy bien que el tratamiento aquí es fundamental. Si tú no tratas a un tuberculoso, pues la gente probablemente se va a deteriorar rápidamente y puede y va a fallecer.
después de sufrir una lenta y cruenta deterioro de su estado de salud. La tuberculosis así es bien cruenta. ¿Okay? Eso fue una parte más que todo de la historia de la medicina, pero bueno, no me da chance para hablar tanto detalle. Este es el clásico granuloma. Es una bola de puros macrófagos. Recuerda que esos macrófagos lo que están haciendo ahí es tratando de imprisionar, si es que esa parte existe, es una prisión para contener un agente que no pueden fagocitar, un agente que entonces es peligroso. Siendo el mejor ejemplo, las micobacterias, tuberculosis y el resto de las micobacterias. Rodeando a esa pelota o esa bola de macrófagos, hay un montón de linfocitos T que están enviando citoquinas para indicarle a el macrófago que haga esta estructura, ¿ok? Como literalmente una prisión. A veces que pueden tener, este no tiene necrosis central. Ese es otro dato morfológico que nos orienta con más certeza a que esto es una tuberculosis. Hay que estos macrófagos se ven rosados, por eso es que reciben el nombre de macrófagos epitelioides, porque son células con abundante citoplasma eosinofílico, a diferencia, por ejemplo, del linfocito. ¿Okay? Por ejemplo, en general los mononucleares de la inflamación crónica son células con mucho núcleo y poco citoplasma, en términos generales. Pero el macrófago, curiosamente, es lo contrario. Mucho citoplasma, lo que lo hace tener una apariencia, entre comillas, epitelioide. Otra cuestión que puedes encontrar, otro hallazgo morfológico esperado de esta inflamación granulomatosa crónica, son estas células grandototas, llenas de núcleos, que reciben el nombre de células gigantes multinucleadas. Bien, en la inflamación granulomatosa crónica, el problema es que tenemos un agente ofensor que es difícil de eliminar. Por lo tanto, el cuerpo se da cuenta que no lo puede eliminar y lo que el cuerpo trata es entonces de contener a ese agente ofensor. Lo trata, por así decirlo, de atrapar y evitar que se escape. Entonces, esa respuesta de frustración, entre comillas, es activada por los linfocitos T. El linfocito T llama, gracias a su montón de citoquinas proinflamatorias, al macrófago a que formen esa bola. ¿Okay? Entonces, en esa bola, los macrófagos literalmente se van a pelear a muerte contra la micobacteria. Por eso es que tú puedes ver en el centro necrosis central, valga la redundancia, que es producto de la batalla a muerte de los macrófagos con el intento de destruir a las micobacterias dentro del granuloma. Además está decirlo que eso no lo vas a lograr. Cuando tú estudies microbiología, o si tienes curiosidad ahorita, curiosidad, busca qué mecanismo usa la micobacteria para poder eliminar, perdón, para poder evadir la fagocitosis. Y cuando tú lo leas, porque no te lo voy a decir, tú vas a ver por qué, por mucho que el macrófago quiera, no lo puede lograr. O sea, la micobacteria se ha adaptado para evitar ese tipo de mecanismo de destrucción. La chifea, literalmente. Entonces, en ese intento del macrófago de destruir, lo que termina es destruyendo nuestro propio tejido. Y realmente eso es lo que poco a poco va a deteriorar a el paciente. Realmente es una inflamación muy destructiva, que es lo que en el pasado realmente le hacía el daño real al paciente. Ah, no crean que es la micobacteria la que llega y destruye. No, no, el que destruye es tu propio macrófago, tu propia familia de macrófagos que comienzan a hacer esta violenta inflamación crónica que literalmente barre con todo el tejido. O sea, tú le das chance y barre con todo el pulmón, en este caso, asumiendo que es una tuberculosis pulmonar. Literalmente te destruye los pulmones con esa necrosis gaseosa que alguna vez en el curso vimos y discutimos. Esto barre con el tejido. O sea, el paciente queda con mucho tejido destruido producto de esa inflamación granulomatosa crónica. Los granulomas no son exclusivos de tuberculosis, en nuestro medio es lo más esperado, pero también hay hongos tipo histoplasma o los neumocistis, que son en pacientes inmunosuprimidos, el mejor ejemplo los HIV, también puedes encontrar granulomas en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros acá recibimos una biopsia con sospecha de algo respiratorio y hay granulomas, hay que mandar tinciones para microorganismos, porque hay que ver por qué está ocurriendo este granuloma.
También vemos la enfermedad de Crohn, que esa es una enfermedad inflamatoria intestinal, pero que discutiremos con más calma cuando lleguemos a ese respectivo módulo. Así que en ese sentido, vamos a encontrar granulomas que son inmunes y otros que son tipo cuerpo extraño. Bien, el inmune es el que les dije que corresponde a los microorganismos. Es el que suele tener esta necrosis central, aquí calcaceous o caseous, no sé cómo será en inglés, necrosis central, porque ahí el macrófago está batallando a muerte contra la micobacteria, o sea, literalmente a muerte. O sea, la necrosis central son cadáveres de macrófagos. Esto lo está comandando el linfocito T. Y a su vez, los macrófagos activan otros linfocitos T para formar o participar en ese sistema que hablamos de respuesta contra respuesta. Cada vez se reclutan más linfocitos T, más macrófagos de forma cíclica, que eso lo que hace es prolongar la inflamación crónica granulomatosa. Y como ya hemos dicho que el macrófago no va a ser eliminado, por lo tanto, esto va a ser una respuesta crónica inflamatoria prácticamente perpetua, ¿ok? Hasta que muera quien primero, la micobacteria o el paciente. Pues sin tratamiento es probable que esa respuesta, la muerte primero va a ser de el paciente, ¿ok? Entonces, el hallazgo morfológico que te ayuda a ti a decir que es tipo inmune, o sea, secundario a un bicho difícil de destruir, es la necrosis central, ¿ok? Necrosis gaseosa, pues porque la describió, dice, bueno, ¿será que eso, pues, aparentemente se parece a el queso, supuestamente? Eso cuando en las autopsias, pues por eso nunca me ha tocado a mí, porque eso es súper desagradable, que tú cortas los pulmones y está todo lleno de necrosis gaseosa, uso complejo de Gón. O sea, ahí sí parece, ¿no? Parece algo parecido al queso. Bueno, la contraparte son los granulomas tipo cuerpo extraño. Estos se forman en respuesta a algo difícil de fagocitar, pero en el contexto de un material foráneo, o sea, no un agente infeccioso. Por ejemplo, si tú te cortas, te llevan al cuarto de urgencia y te suturan, esa sutura tu cuerpo la va a reconocer como algo extraño, el hilo de sutura. Y los macrófagos van a hacer un granuloma alrededor de la sutura porque el macrófago no sabe. El macrófago lo único que sabe es que eso es algo extraño. Y obviamente es algo difícil de fagocitar. Por eso es que él te hace un granuloma con la intención de destruir esa sutura. Obviamente no lo va a lograr. También con grapas quirúrgicas. También, por ejemplo, si usted se pincha con una astilla, ahí alrededor suele formársele un granuloma. A veces tú encuentras, por ejemplo, esto puede ser un pelo, eso, los pelos que se encarnan. Eso alrededor se forma un granuloma tipo cuerpo extraño, ¿ok? Y ahí tú puedes ver entonces en el centro, a veces puedes ver el material que el granuloma está tratando de destruir, en este caso contener. Las características se comparten. Una bola de macrófagos epitelioides rodeados de algunos linfocitos. Hay bastante fibrosis aquí. Y de células gigantes multinucleadas, ¿no? Lo que sí no vemos aquí es la necrosis central. Eso es importante saberlo. En el granuloma tipo cuerpo extraño, nosotros no encontramos necrosis central. Eso es una cuestión desde el punto de vista morfológico fundamental. Okay. Unos 2 minutos aquí y seguimos.
Sigamos entonces. Entonces, a cualquiera de ustedes le ha dado un resfriado, el resfriado que le llaman común. Entonces, usted, pues, tiene síntomas que son locales con ese resfriado. Ponte que te duele la garganta para tragar un poquito eh, y encuentras la clásica inflamación de las glándulas, que yo te dije que eso, pues, ya te dije que eso no es, ¿no? Pero son manifestaciones locales propias de una infección de vía respiratoria alta, que realmente pues son molestas, pero lo que más molesta de esa infección, de ese resfriado, es el malestar general que produce. Es el dolor muscular, es ese dolor de cabeza, es la fiebre que puede provocarte. Esto también es ese, no tienes hambre, o sea, son los síntomas sistémicos. Entonces vamos a ver que clásicamente hay efectos sistémicos de la inflamación. Por ejemplo, como dice que está localizada, hay efectos locales en la vía aérea superior. También podemos sumar a esto la famosa esa rinorrea, que tú estás moqueando y produciendo moco. ¿Qué ocurre? En ese momento tu cuerpo está bajo ataque por un virus respiratorio, pues que tu cuerpo se dio cuenta que no es normal y tu cuerpo va a entrar en modo de batalla. Entonces, va a comenzar a producir tu cuerpo un montón de citoquinas, ¿ok? Eso es como cuando se prende la voz de alerta y llega un montón de policías al sitio de batalla. Bueno, esta es la famosa respuesta de fase aguda. Algunos te ha tenido que dar la influenza, que eso es como un resfriado bastante más fuerte. Esa es la que llaman famosa rompehueso, que se caracteriza por ese dolor articular y ese malestar general, pues que es muy molesto, muy sintomático. Bueno, realmente la influenza está arriba, ¿ok? Está ubicado arriba en tu vía aérea, pero ¿por qué tienes tú estos síntomas a nivel de todo tu cuerpo por un virus que en papel es exclusivamente respiratorio? Bueno, es porque en ese momento tu cuerpo está liberando un montón de citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, interleucinas 1 y 6, entre otros, ¿ok? Entonces, esas citoquinas proinflamatorias van a producir efectos sistémicos que se denominan la respuesta de fase aguda, que va a tener manifestaciones clínicas, obviamente en el paciente, pero también va a tener cambios en las pruebas de laboratorio. Lo primero es la fiebre. Realmente fiebre no te puedo decir si es puntualmente 38,5, 39, porque para hablar la fiebre tuviéramos que nosotros conocer nuestra temperatura basal, que en promedio son los 37,3. Por ahí más o menos va la cosa. Depende, no es variable. Por eso es que el libro lo pone simplemente un aumento de 1 a 4 grados y me gusta seguir esa línea, porque por ejemplo, ponte que tú estás jugando fútbol en una liga los domingos a las 10 de la mañana y tú entras a jugar y tú por lo menos 1 hora cogiendo sol, te toma la temperatura y vas a estar caliente, ¿ok? Así con la pistolita esa que salió con el COVID que tuvo muy de moda. Eso no es fiebre, ¿no? Realmente la fiebre tiene su propia definición en el contexto de conocer tu temperatura original. Entonces, la fiebre por lo general ocurre en respuesta a bacterias piógenas, pero también tú la puedes encontrar también en infecciones virales. No es tan común, ¿cómo te digo yo? Cuando es por bacterias, fijo, hay fiebre. ¿Ok? Fiebre y eso hay que descartar una infección bacteriana, sobre todo por piógenos. Hay veces que el resfriado te da fiebre, otras veces que no. Eso es variable. ¿Ok? ¿Quién comanda esa fiebre? Bueno, las prostaglandinas que nosotros conocimos en la sección cuando hablamos de los mediadores de la inflamación. ¿Qué ocurre? Las bacterias, ya tú sabes ese término de secretan productos que son potencialmente nocivos, como los lipopolisacáridos. Eso lo aprendes en microbiología y eso, y que los ácidos teicoicos, no ni me acuerdo, solo en la universidad yo, o teicurónicos, bueno, son sustancias que son peligrosas para el cuerpo y que entonces eso estimula a la activación de leucocitos a que batallen. Parte de esa activación consiste en la liberación de estas citoquinas proinflamatorias y el E1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces,
citoquinas estimulan en el ácido araquidónico a la ciclooxigenasa para que éste se transforme siguiendo la vía de la prostaglandina. Entonces la prostaglandina, por así decirlo, resetean el hipotálamo, ¿ok? Resetean la señal del hipotálamo, resetean la temperatura y la suben, ¿ok? Suben la temperatura con la intención que literalmente el cuerpo se convierte en un horno, ¿ok? Un horno que calcine o destruya a esas bacterias, las queme vivas dentro de tu cuerpo. Pues en teoría eso puede funcionar, en teoría muy teórica, pero en verdad es pues, si no funciona, el daño que provoca eso a tus otras estructuras, pues es un daño que toca sopesar si en verdad la fiebre es algo beneficioso. Por ejemplo, en los adultos no tanto, pero en los niños que te hacen fiebre de 40 grados, si tú permites que esa fiebre siga, ese niño te va a convulsionar, que sea una convulsión febril. Eso es muy de los pacientes pediátricos. Pero cada vez que el niño convulsiona, hasta que se muestre lo contrario, ahí hay neuronas que están sufriendo. ¿Okay? Entonces, por eso que tienes que tener cuidado. Por eso es que al niño, cuando está con fiebre, eh, hay terapias con medicamentos que bajan la fiebre, ¿okay? Acetaminofén y compañía, pero también existe algo, yo no sé si todavía se usa eso, pero cuando yo estaba estudiando y estaba chiquito, sí, que son los medios físicos. O sea, mandan al niño a bañarse. Antes me acuerdo que los ponían en unos tanques con hielo, pero obviamente eso tampoco es muy inocuo. Pero sí te mandan a bañarte porque es un medio físico que te va a disminuir la fiebre. ¿Por qué? Porque sí, tiene el sentido que ves aquí, ¿no? Tiene sentido que en el hipotálamo las prostaglandinas causen ese aumento de temperatura con la intención de calcinar, por así decirlo, esas bacterias, pero se puede salir de control y puedes destruir o lesionar a tus propios tejidos. Peligroso la fiebre si sale de control. Entonces, en vez de usar la fiebre, pues tenemos medicina, ¿no? Preferimos entonces utilizar los antibióticos que hacen el trabajo bastante bien. Y también tenemos medicamentos que bajan la fiebre. ¿Cómo la bajan? Inhibiendo la síntesis de la prostaglandina, o sea, inhibiendo esa ciclooxigenasa 2, que eso es lo que hacen gran parte de los famosos antiinflamatorios no esteroideos o los AINES. Tienen ese efecto, algunos más que otros, pero bueno, eso forma parte de la farmacología que no viene al caso discutir en este curso. Desde el punto de vista laboratorio, hay variables que se alteran cuando hay un reactante de fase aguda. En este caso, hay proteínas que su concentración aumenta y son capaces de ser medidas y nos indican que el paciente está inflamado activamente. O sea, que el paciente está defendiéndose bajo ataque. O sea, que el paciente está bajo ataque. Una muy famosa es la PCR, pero PCR de proteína C reactiva, no de cadena de la polimerasa, que lastimosamente la sigla es la misma. La PCR se utiliza sobre todo en los pacientes hospitalizados que tienen un foco de infección, entonces aparentemente le ponen antibióticos y lo monitorizan aparte de la clínica y los otros exámenes. La PCR debe ir bajando en respuesta a los antibióticos. Entonces, si la PCR no baja con los días, quiere decir que el antibiótico no está haciendo su efecto y que probablemente haya que hacer un ajuste o cambiar de antibiótico en este caso. Entonces, esa proteína, esa PCR, la sintetizan los hepatocitos en respuesta a ese aumento masivo de citoquinas que hay durante la fase aguda. ¿Okay? También podemos encontrar el fibrinógeno, que no puede aumentar, pero lo que hace el fibrinógeno es apilar los eritrocitos y por eso hay aumento de la famosa VES en la fase aguda. Esa VES de VES es la velocidad de eritrosedimentación. Algunas personas lo usan para medir también si el paciente está activamente inflamado, que si el paciente está bajo ataque. Entonces los eritrocitos se apilan gracias a el fibrinógeno es excesivo y entonces eso aumenta la velocidad de eritrosedimentación y eso también nos orienta a que el paciente está bajo ataque, ¿ok? Entonces el aumento de esta PCR o de la velocidad de eritrosedimentación te habla de que el paciente tiene un
proceso inflamatorio activo y que por lo tanto debes tomar una conducta. O sea, el paciente está perdiendo la pelea. Otra cuestión que es clásica, sobre todo en el contexto de infecciones, va a un hemograma y va o debe tener leucocitosis, que eso es clásico, o sea, aumento de los leucocitos. ¿Por qué? Porque los leucocitos están batallando, están literalmente en una guerra. Una forma de ganar una guerra es con más soldados. Entonces, la médula ósea comienza a producir más leucocitos, produce bastantes, de manera que el ejército de leucocitos pueda eliminar a la bacteria, por decirte algo en este caso. ¿Ok? Entonces, por eso es que tú encuentras leucocitosis en un paciente con una infección activa. En este caso, hablando del concepto infeccioso. Para variar, ¿no? Las citoquinas proinflamatorias van a estimular a que los precursores de la médula ósea comiencen a diferenciarse con más velocidad, de manera que puedan enviar todos esos leucocitos a el sitio de batalla. Fijo en una bacteriana, tú debes encontrar leucocitosis, ¿ok? De repente con otros bichos no es tan esperado, sobre todo los virus, que te puede variar eso, pero con las bacterias es esperado un paciente con fiebre y un foco infeccioso por clínica, fijo va o debe tener leucocitosis, fijo. Bien, entonces, del punto de vista del hemograma, tú sabes que a los neutrófilos les gusta o no les gusta, pues atacan son las bacterias. Entonces, una leucocitosis con neutrofilia te indica a ti o te orienta a algo tipo bacteriano. Cuando tú vas a tener una leucocitosis con linfocitosis, eso te orienta a que hay algo viral. Bueno, con los virus es variable porque puede haber lo contrario, puede haber leucopenia con linfopenia, pero por lo general los linfocitos tienen que ver con cuestiones tipo virales. Hay excepciones, como te dije, pero por lo general linfocitos es con virus. Y los eosinófilos son los que entonces aumentan cuando hay parásitos, ascaris, por ejemplo, o cuando el paciente tiene un componente alérgico. Entonces, esas son variables que te ayudan a ti a orientar qué tiene el paciente en función del análisis de un hemograma. ¿Ok? Hay veces que el paciente, producto de un foco infeccioso y con la producción masiva de citoquinas, el paciente se puede convertir en un paciente gravemente enfermo. Ese exceso de citoquinas y exceso de mediadores provocan muchos cambios vasculares, por ejemplo, hipotensión muy grave, provoca cambios metabólicos, provoca cambios en la coagulación, y entonces el paciente pues va a este tipo, un paciente choca, un shock séptico, ¿ok? Paciente gravemente enfermo, donde realmente hay que preguntar ahí quién está haciendo el daño. Y la bacteria no es buena, pero tu cuerpo está respondiendo de una forma deleteria, de una forma anormalmente poderosa contra un agente infeccioso, y eso es realmente lo que está atentando contra la vida del paciente. Entonces, esa respuesta tú la ves en un paciente críticamente enfermo, un gran quemado, o un paciente con una sepsis, o con un paciente con una infección con diseminación hematógena. Entonces, bueno, el paciente tiene una bomba de citoquinas que realmente, pues, eso ya más que todo va a ser deleterio, más que beneficioso. Bueno, esto fue lo que quedó pendiente en la clase anterior. Lo voy a subir y bueno, cuando tengan chance, pues, lo revisan con calma. Cualquier pregunta, pues ya saben y bueno, nos veremos entonces en la próxima clase. Hasta luego.